Lentamente, unas figuras de animales se acercan desde el fondo del valle, tranquilamente, confiados de que ningún peligro puede amenazarlos. Caminan despacio. Son tres figuras. Conforme se aproximan, se distingue un macho joven con unas astas del año, una cría y lo que seguramente sea la madre de ambos. A determinada distancia, su preciso olfato detecta alguna amenaza. Se detienen, a la vez que ciervas cruzan tras nuestras figuras. Inmóviles ante el movimiento que se desencadena a su alrededor, podemos ver que es una familia de gamos. Gamos, los hermanos del medio. Como los hermanos del medio, que ni reciben la primogenitura como el mayor, ni las atenciones del pequeño, los gamos, dama dama, entre nuestros cérvidos se asemejan a estos hermanos intermedios. No son los más grandes. Los ciervos pueden duplicar su peso y su altura. Ni los más pequeños, que claramente serían los corzos. Los gamos, que como sus hermanos muestran un marcado dimorfismo sexual, es decir, que los machos son significativamente más grandes en peso y tamaño que las hembras, pueden pesar alrededor de los 58 kilos los machos y 45 las hembras. También, como sus otros parientes herbívoros, el macho muestra una cornamenta que ahora sí les proporciona su nota más característica y diferencial. Les aporta una belleza que los ciervos, con esas grandes dimensiones, pierden, aunque tampoco alcanzan el equilibrio general que muestran los corzos. Las cuernas de los machos gamos tienen astas que están inclinadas hacia atrás y presentan tres candiles y una zona palmeada, las paletas, porque son astas o cuernas y no cuernos. Al comienzo de la primavera las perderán e inmediatamente después vuelven a crecer para tenerlas preparadas para los acontecimientos del otoño. Entonces, entre marzo y junio, podemos observarlos en toda la gama del crecimiento de las cuernas. Habrá que prestar atención para no confundir machos con hembras, machos con ciervos jóvenes, y es que los gamos se prestan a la confusión. Ante la visión de un macho con sus buenas paletas, efectivamente, enseguida advertimos que no es un ciervo, pero con las hembras la distinción es más difícil. Frecuentemente confundidas con las ciervas, especialmente en invierno y en otoño, cuando su pelaje pierde el moteado característico que tanto machos como hembras portan el resto del año. No es extraño que sencillamente les llamen ciervos, y es que hasta su nombre resulta poco conocido para la mayoría de las personas que no frecuentan en el entorno natural en el que habitan. La mejor forma de asegurarnos de que tenemos un gamo frente a nuestra mirada es observar su escudo anal, diferente tanto al de ciervos como corzos. El diseño de su escudo anal tiene el fondo blanco y está enmarcado por dos franjas negras que le dan forma de corazón partido por la presencia de una cola, que es más larga que la de los ciervos y que la de los corzos, que carecen de ella, al menos los machos, mientras que las hembras presentan un rabillo. La cola del gamo puede medir 19 centímetros y también se divide por una franja negra que le viene desde el lomo e incluso el cuello, cuando tienen su pelaje moteado del verano. Sin embargo, en la península ibérica no es sencillo encontrarlos en un entorno salvaje, a lo sumo en fincas cinegéticas o espacios protegidos. Su población salvaje es escasa. En algunas partes pasean medio domésticos por parques urbanos, lo que nos muestra dos aspectos de la especie, que tiene un gran interés cinegético por la belleza de las cuernas de los machos y su carácter tranquilo y acomodaticio. Conviven bien con las manadas de ciervos o con otras especies como jabalíes y pastan tranquilos por los bosques y praderas como ausentes e indolentes. Carecen del nervio de los corzos o la presencia de los grandes ciervos. En la imprecisa observación que permiten,
Normalmente encontramos grupos de hembras con sus crías que coinciden en sus terrenos de alimentación, pero también grandes grupos de machos que en lugares muy distintos a las hembras pasan el tiempo en sus rutinas cotidianas. Mientras las hembras parecen moverse en grupos familiares unos cerca de otros, los machos agrupados siguen a un líder y tras él recorren el espacio en busca de pastos en un orden casi militar, solo roto por el ímpetu de algún joven que, confundido, no ha aprendido bien las normas de cortesía y respeto a los mayores. Pero como el resto de los cérvidos, a la hora de reproducirse, estas agrupaciones se rompen y los machos y las hembras se juntan. Bueno, algún macho, aquel que consigue imponer su dominio, se junta con las hembras, con todas las que puede reunir, y se reproduce con ellas para crear las nuevas generaciones. Es la ronca. Tras la berrea de los ciervos, como corresponde al hermano siguiente, el gamo entra en una frenética actividad reproductiva. Los gamos machos braman para advertir de su presencia, para exponer su poderío, para ahuyentar a rivales y, como en todas las especies de cérvidos, los machos luchan por las hembras en combates en donde sus astas resuenan. La ronca, como el nombre indica, suena a un ronquido grave y más se parece a un croar de ranas que al berrido potente del ciervo. A menudo los podemos observar entrenando entre ellos fuera de temporada en combates que no son a muerte, hasta muy entrada la noche, cuando ya solo el sonido nos advierte de su presencia y de su actividad. Las nuevas generaciones nacerán al final de la primavera y veremos a las madres acompañadas de sus crías de las que no se separan del todo hasta la siguiente temporada e incluso pueden permanecer juntas algún año más. Como la mayoría de las madres, las gamas son madres abnegadas y hasta cariñosas, aunque solo con sus crías.
Los gamos muestran a lo largo de su historia una extraña dependencia con los seres humanos. Pareciera que su suerte dependiera de las acciones humanas. Si nos da por cazarlos, pronto desaparecerán como en épocas prehistóricas, y si nos da por protegerlos, los tendremos paseando por parques humanos, mendigando atención y cuidado. A pesar de ello, uno espera algo de rebeldía en algún momento de su historia natural, y ciertamente, en alguna ocasión rara, he podido verlos en un entorno salvaje, y en estas ocasiones se han comportado como sus hermanos mayores o menores, asustados. Rápido emprenden una huida veloz que nos permitirá contemplarlos escasos segundos. La especie es también una manifestación de nuestro actual trato y relación con la naturaleza. El resultado de la contradicción entre una moderna tendencia conservacionista y una antigua tradición depredadora. Contradicción que se resuelve en una extraña síntesis: conservarla para seguir depredándola. Los cazadores desean conservar a la especie en las fincas y cotos de caza para poder mostrar los trofeos de sus astas, y los conservacionistas saben que solo podrán mantener a los bellos grupos de gamos en espacios protegidos, encerrados entre altas vallas que impidan el furtivismo y en donde puedan monitorizar a los grupos. Tampoco hay más lugar en donde puedan habitar, aunque si les damos alguna oportunidad, seguro que prosperarían como lo van haciendo ciervos y corzos. En fin, los gamos efectivamente parecen esos hermanos del medio que ni pinchan ni cortan y se acomodan a vivir ante el descuido y la confusión. A pesar de su condición salvaje, la adaptación a la dependencia humana nos puede hacer pensar que han elegido la mejor estrategia posible, dadas las circunstancias. Así que en Doñana, Cazorla o El Pardo, o en aquellas zonas en donde quedan protegidos, viven tranquilos y salvajes. Y aunque sean esos hermanos del medio a los que nadie presta demasiada atención, si aprendemos a mirarlos con detenimiento, apreciaremos que su belleza no desmerece en absoluto de la que admiramos en ciervos o corzos.